Las historias de terror, de sucesos o seres sobrenaturales, no son exclusivas de la tierra firme. Estas historias también se encuentran en el mar. Así que he traído para ti 2 historias que le han pasado a navegantes. Para las siguientes historias, es recomendable estar en un cuarto oscuro, ponerte audífonos y cerrar los ojos, para así tener una mayor experiencia a la hora de escuchar las historias. Gracias por ver. La mayoría de las historias contadas por navegantes suelen ser con un par de whiskies bebidos, pero esta historia me la contó mi abuelo, totalmente consciente. Durante su juventud, el abuelo navegó con su padre en embarcaciones que buscaban peces exóticos para el alimento de la comunidad. Durante una de aquellas expediciones, se encontraron con una fuerte lluvia que los arrastró más allá del límite que ellos habían puesto. En esta lluvia, se encontraron con diferentes problemas. Uno de ellos, y el más grande, fue la desaparición de uno de los navegantes. El capitán concluyó que había caído por la borda durante la lluvia, aunque todos aseguraban que él se encontraba dentro. Juntaron comida y agua en caso de un naufragio, pero al revisar dentro, él no se encontraba ahí. Durante las siguientes horas, cuando la lluvia había parado, decidieron navegar por donde creían habían pasado. Fue así como lo encontraron flotando con facilidad, encima de lo que parecía un tronco de árbol. Aunque les pareció raro que en medio del mar hubiera algo así, lo subieron, y aunque lo vieron algo diferente, pensaron que era normal, tras vivir algo así. No preguntaron qué había pasado, simplemente lo dejaron descansar. Siguieron intentando dar con tierra firme, pero no lo lograban. Afortunadamente tenían comida suficiente para todos y agua. Al navegante al que le ocurrió el accidente, era el encargado de preparar la comida para todos, quien siempre la hacía con gusto, y era la preferencia de todos. Pero desde ese día, el sazón había cambiado. Se había vuelto un poco salado, como el agua del mar. En ese entonces el padre de mi abuelo pensaba que algo había pasado, algo había cambiado en él, pero nadie más creía en la teoría de él, hasta que un día, un tripulante comenzó a sentirse mareado, lo cual no era común en él. Habitaba lo que parecía gusanos y sal, completamente intacta. Esto le ocurrió hasta que murió. Después el contagio se extendió hasta 2 más de los tripulantes, los mismos malestares que el primero, aunque también parecía vomitar mechones de cabello negro. El padre de mi abuelo y mi abuelo dejaron de comer lo que el cocinero preparaba y solo comían pan que habían traído, que ya estaba hecho, mientras que todos seguían sin creer disfrutando de la comida de aquel cocinero, hasta que después de unos días pudieron encontrar tierra firme. Todo el pueblo los estaba buscando. Tuvieron que dar las malas noticias a los familiares de los que murieron, lo que hizo que se olvidaran por completo del cocinero, que simplemente desapareció. Creyeron que en realidad el verdadero cocinero nunca fue hallado, y en su lugar una sirena tomó la apariencia de él y envenenó a toda la tripulación. En el año de 1872, un bergantín llamado Le Marie puso rumbo desde Francia llevando a 12 miembros de la tripulación. George, el capitán, era un contador que, para impresionar a sus compañeros, compró un viejo yate. Encontró una tripulación para navegar el barco en busca de una aventura navegante, de la cual presumiera su llegada. Le Marie estaba navegando cuando una tormenta violenta lo golpeó. Construido en madera, que había comenzado a pudrirse, el yate se hundió en cuestión de minutos. En su apuro, los marineros escaparon en un bote de 6 metros. Lograron tomar un poco de agua en las cantimploras que llevaban, pero no comida. El bote se desplazó sin rumbo. Pasaron días y aún no hallaban tierra firme. Estaban sin fuerzas bajo el sol, y ya sin agua. Sus estómagos vacíos comenzaban a debilitarlos. George comenzó a ver apetecibles a los tripulantes. Junto a su amigo comenzó a hablar del tema, que sería la mejor opción para poder sobrevivir, en lo que llegaban a tierra. Fue así como decidieron hacer una votación de quién era el que menor aportaba al grupo y quién no tenía familia.
Tras una larga plática, se concluyó que el más pequeño de todos era Noel. Solo tenía a su madre, quien ya era anciana, y ellos aseguraban que para su vuelta ella ya estaría muerta. Con un puñal, el capitán de un golpe terminó con la vida de Noel. Fue así como comenzaron a cortar las extremidades. Hambrientos, terminaron con él ese mismo día. Se hizo de noche y decidieron dormir. A la mañana siguiente todos se sentían culpables por haber matado y comido al marinero, pues a la vez aliviados, pues pensaban que había valido la pena. Sin embargo, el capitán se encontraba eufórico y sin culpas, esperando la siguiente comida, y eso nadie lo había notado. Pasó una noche más y mientras todos dormían, George se hizo de las suyas y mató a otro marinero para devorarlo él solo. Cuando todos despertaron y notaron que faltaba uno, no pensaron en nadie de la tripulación, sino en alguna ballena, criatura marina o hasta una sirena que había raptado al faltante. Fue así como cada día desapareció uno a uno, hasta que quedaron solo su amigo y él. Su amigo de nombre Anthony, quien ya se encontraba en el estado crítico, pues él no había comido nada desde que se había decidido terminar con Noel. Durante la noche, él con un ojo abierto esperó a que nada pasara, pero temeroso, en un parpadeo, encontró a su querido amigo, quien babeaba frente a él, mirándolo con un deseo que nadie podría comprender. Con miedo pero sin fuerza, intentó detenerlo y hacerle comprender de que era él, pero no lo logró. Aún con vida, él fue devorado a mordida, extremidad por extremidad. El aspecto del capitán era terrorífico, cuando fue encontrado días después por una embarcación, quien tras notar la sangre en su vestimenta y los huesos en su barco, decidieron castigarlo, amarrándole las manos y lanzándolo al mar. Hay quienes pasan en barcos por este sitio y aseguran ver al capitán, quien al hacer contacto visual con un navegante se lanza contra él. Se dice que lo come de la misma manera que con su amigo. Quien observa el acto muere esa misma noche. Si son varios, muere uno cada día.